Gustavo Duch es licenciado en veterinaria, cofundador en 1986 de la Organización de Apoyo al Campesino de los Países del Sur, Veterinarios Sin Fronteras, y su director entre 1991 y 2009. Desde el 2011 hasta la actualidad, en el marco de la cooperativa El Pa Sencer, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, un espacio de pensamiento crítico de los movimientos que defienden un mundo rural vivo, autor de más de un centenar de artículos. Es autor de los libros Lo que hay que tragar, Alimentos bajo sospecha, No vamos a tragar, Sin lavarse las manos, Mucha gente pequeña, Secretos y cosechas. Os quería también comentar un poquito alguna frase típica de Gustavo que he reunido aquí, para que os hagáis un poquito más la idea. La exigencia de servir a las grandes superficies los productos cosechados en embalajes específicos es un abuso. Los cultivos biofortificados han homogeneizado y empobrecido la dieta. Lo que hace falta es fortalecer los sistemas alimentarios locales. La pregunta real, ¿por qué no podemos continuar generando ingresos vendiendo melones y sandías todo el año? Los productores de soja han sido denunciados por trabajar con mano de obra esclava y ser responsables de deforestación ilegal. El precio de las naranjas ha caído por los suelos ante la llegada de naranjas muy baratas importadas de Sudáfrica. Criterios del pasado, lo que comían nuestros abuelos, con fórmulas del presente ecológicas, me parece lo más sensato. Las macrogranjas de cerdos se van a seguir multiplicando hasta que llegue un día que China encuentre otro proveedor más barato. Y luego ya otra última que a mí me gusta mucho. Un momentito. Que dice así, es un fragmento. Y toda la parroquia del doctor sale con recetas parecidas. Cada día consuma 2 o 3 conversaciones. Escuche a su cuerpo cada 8 horas. Retire de las comidas la rapidez y las prisas. Grite profundamente frente a una injusticia y colectivice sus luchas. Y me llora todas las penas y me ríe sin límites. Es el terror de las farmacéuticas. Pues con esto te damos la bienvenida, Gustavo, y cuando quieras. Hola, buen día, Egunon, buenos días. Gracias por compartir la mañana juntas. Antes de empezar, estoy tentado de no hacerlo, pero es que me veo obligado en hacerlo, aunque sea en honor a toda mi familia y mis antepasados. Mi apellido es Gustavo Duch. y no pasa nada, porque es una confusión normal, pero bueno, lo tengo que decir y así poquito a poco. No, quería decir 2 cosas antes de empezar. La primera, para que entendáis dónde me sitúo en el momento presente de esta charla. Como dicen las feministas, la importancia de situar el pensamiento. Dónde me sitúo hoy, en el momento de hacer esta charla, decía, era en un tránsito personal o en un tránsito familiar. Mirad, mi bisabuelo, se llamaba Francesc, nació en un pueblecito del interior de Tarragona, que se llama Conesa, es un pueblo muy pequeñito, de entonces unos 200 habitantes. Pero él era el segundo hijo, y en Cataluña ser el segundo hijo significa que no heredas la tierra. Y tuvo que emigrar. Y significa que hizo una migración desde Conesa a Santa Coloma de Queralt. Una migración, un Mediterráneo de 12 kilómetros. Apenas nos parecerá que es muy poco, 12 kilómetros, pero a principios de siglo yo me imagino que para la familia y para mi bisabuelo eso fue una señora migración. Y significó perder unas raíces, buscar las raíces en otro pueblo, una distancia con la familia y empezar un poco de cero. Mi bisabuelo tuvo 2 hijos, 2 varones, uno de ellos mi abuelo, y los 2 se vieron también tentados
por la llamada de la modernidad o de la urbanidad o de la ciudad, y hicieron también otra migración y también cruzaron otro Mediterráneo. No les balearon, no habían vallas que pasar, y llegaron hasta Barcelona. En Barcelona nació mi padre, en Barcelona nací yo, pero es verdad que tanto mi padre como yo hemos estado ligados con ese pueblo, con Santa Coloma de Queralt, por los veranos, los 3 meses de verano, viviendo en ese pueblo, achicharrándote con la calor de la Segarra colomina. Son la manera donde, de alguna forma, la naturaleza, que decía Koldo, se ha ido también integrando en mi ser. Y os cuento todo esto porque yo estoy en el regreso al pueblo, en un regreso paulatino, en un regreso ideológico, y en un regreso que claramente va en contra de las normas de la globalización y del que me siento o me sentiré muy orgulloso precisamente por eso, ¿no? Por ese desacato a la globalización. La segunda cuestión que quería comentar antes de empezar la charla en sí misma es que yo tengo claro que solo hay 2 lenguajes universales con capacidad de transformar esta sociedad que vivimos. El primero es el lenguaje que todo el mundo entiende, que hablan los árboles, que hablan los animales, que hablamos los seres humanos, que es el silencio. El segundo es la poesía. Y quiero apelar al grito colectivo, a la pancarta colectivo de la construcción de poesía. En el momento de civilización en que vivimos, pienso que hay que arrimar el verso. Entonces, os han entregado unos papelitos muy chiquititos. Os pido que mientras mi pequeña charla, escribáis en él aquello que os esté inspirando, lo que hemos escuchado esta mañana de Koldo, lo que escuchasteis ayer, lo que os pueda inspirar mi intervención, y lo plasméis en un pequeño verso, en una frase, en un haiku, en un tweet, que es como se llaman ahora a los versos, y luego veréis cómo lo acabaremos uniendo todos, y seguramente hacemos lo que decía Koldo, la necesidad de un canto coral. Entonces, no tengáis vergüenza y vosotros id escribiendo vuestro verso. En toda esta charla de hoy vamos a tener aquí a mi lado a un pastor amigo mío, se llama Jeromo. Jeromo dice que no te metas con un pastor, que tenemos mucho tiempo para pensar. Efectivamente, los pensamientos de Jeromo son para mí lo que más me alimenta, junto con la naturaleza, y quiero leer uno de los relatos de los muchos que escribo siempre a propósito de Jeromo, y dice así: en muchas de las charlas que Jeromo imparte, en un lugar bien visible de la sala, pone un letrero para dar a conocer su trabajo de pastor, su producto, y por si alguien quiere tomar nota y hacerles pedidos, acompaña con su teléfono. En buena letra y en mayúsculas, el texto dice: vendo corderos. Y solo al final de contestar muchas de las preguntas que la gente le hace, da las gracias, porque nadie ha querido ponerle en evidencia y corregirlo de su supuesto error ortográfico. Y Jeromo dice: gracias. Gracias a todos ustedes que saben que el verbo vender se escribe con V. Gracias por no querer poner en ridículo a este viejo pastor. Seguro que ustedes saben mucho de gramática y de muchas otras más cosas de la ciencia que yo, de las matemáticas, de la ingeniería, de la informática y de todas esas modernidades. Pero díganme, y yo os pregunto a vosotras, pero díganme, ¿quién de ustedes sabe criar una oveja? ¿Quién de vosotras sabe hacer de la uva vino? ¿Quién de ustedes sabe producir su propia comida? No sé si queréis levantar la mano. ¿Quién sabe criar su propia oveja o quién sabe hacer de la uva vino o quién sabe al final producir su propia comida? Pero si levantarais la mano,
nadie se anima, una persona, 2 personas. Si eso lo trasladáramos a la sociedad real, encontraríamos que, yo tengo en la cabeza los números de Cataluña, encontraríamos que en Cataluña, en una sala de 300 personas, solo una levantaría la mano. En Cataluña, la población que se dedica a la agricultura, los campesinos, las campesinas, es el 1% de la población activa. Es decir, de cada 100 personas que trabajan, solo una produce alimentos, solo una sabe engordar corderos. Eso equivale a una proporción de toda la población de Barcelona, de Cataluña, de 300 personas, una produce alimentos. En el Estado español, la realidad es de un 4% de la población activa, es decir, tampoco podemos presumir de que en el Estado español tengamos una cantidad suficiente de campesinos y de campesinas. Bien al contrario. Los países industrializados, si son industrializados, es precisamente porque han perdido su sector primario. Perdón, es que me ha cogido como un pequeño mareo y ya creo que se me está pasando. Decía que en Cataluña tenemos una de cada 300 personas que produce alimentos. Al ritmo que vamos, si no hay cambios, que espero que los haya, esa proporción nos llevará en poco tiempo a una de cada 1000 personas. Es muy difícil imaginarnos un futuro mejor, un futuro nuevo, si hemos olvidado, hemos arrinconado a la población que ha ejercido una profesión mágica, que es producir alimentos. Yo no sé si todas tenéis conciencia de lo que significa, si la sociedad nuestra le pone valor a lo que significa tomar una semilla, enterrarla en la tierra y dejar que el agua y el sol, con la complicidad de las abejas o la complicidad de las lombrices, acaben provocando que de esa pequeña semilla crezca, por ejemplo, una mata de tomates. De la mata de tomates recojamos 30 o 40 tomates y que dentro de cada uno de esos tomates encontremos cientos de semillas más que se pueden volver a sembrar y volver a empezar el ciclo de la naturaleza. No tienen reglas de caducidad, no padecen la regla de la obsolescencia programada. Las semillas se multiplican siempre, infinitamente. Y yo no sé si nuestra sociedad tiene conciencia de lo que significa eso, desde un punto de vista incluso misterioso y mágico, o lo que significa una pequeña semilla que ni tan siquiera se te escapa de entre los dedos de un repollo, de una col, y que cuando la cosechas es un montón de hojas apretadas que acaban formando una pelota de alimento sano que llega a pesar 1 kilo. Yo no sé si sois hortelanos, hortelanas, o lo tenéis muy cerca, y si sabemos poner en valor lo que significa ese milagro. Pero en cambio, nuestra sociedad consume alimentos sin parar, día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Eso sí que es un milagro. Si solo tenemos un 1% de la población que se dedica a criar alimentos, a cultivar alimentos, ¿cómo es posible que consumamos? ¿Cómo es posible que tengamos los supermercados llenos? Bueno, ese milagro no es tal milagro. Eso es un robo que las sociedades industrializadas, los países industrializados, acometen diariamente sobre la población campesina del sur. Un robo que está generando en los países del sur hambre y pobreza. Cuando vemos esos migrantes en las vallas de Melilla, cuando vemos esos migrantes que quieren cruzar el Mediterráneo y que les olvidamos y que, si decía antes es necesario, se les dispara para que no lleguen a nuestras costas, la mayoría de todas esas personas salen de sus tierras porque no pueden vivir de la agricultura, porque se les ha robado la tierra productiva, porque sus tierras están en manos
de grandes multinacionales o de estados europeos directamente, poniéndolas al servicio de las grandes industrias agroalimentarias que luego transforman esa materia prima en lo que nos quieren hacer creer que son alimentos y que encontramos en los supermercados. Toda la bollería industrial, los productos de los supermercados están elaborados en base prácticamente de dos grandes monocultivos, el monocultivo del aceite de palma o el monocultivo de la soja. El aceite de palma, lo sabéis, se encuentra directamente en todas esas cosas que llaman alimentos, en esos pseudoalimentos. La soja, que es responsable de algo tan grave como la deforestación de la Amazonía y de los grandes incendios de la Amazonía y por lo tanto responsable del cambio climático, es el alimento fundamental, la soja, de todos esos piensos con los que se alimentan los cerdos que tenemos en las macrogranjas que están invadiendo todo nuestro país. Ese es el modelo que digo que está perpetrando el futuro directamente ya de muchas personas. No hablemos de cuál es el problema, cómo nos alimentaremos en el futuro. Dejémonos ya de escuchar falsos mitos de cómo se resolverá la alimentación cuando la población lleguemos a 8 o 9 mil millones de personas. Es falso, ya tenemos un problema muy grave. Más de 800.000 personas en el planeta con este sistema alimentario e industrial padecen hambre. Y además, de una manera que atenta incluso a las leyes de la generosidad que nombraba Koldo. Vosotras sabéis, ¿qué tienen en común el trigo, la cebada, el lino, el garbanzo, el guisante, la lenteja, el caballo, la vaca, la cabra, el cerdo y la oveja? Podéis intervenir, ¿eh? ¿Qué tienen en común el trigo, la cebada, el lino, el garbanzo, el guisante, la lenteja, el caballo, la vaca, la cabra, el cerdo y la oveja? ¿Cómo? Tienen en común el granjero. El granjero, muy bien. Más. Seres vivos, más. La tierra. Y ahora, ¿qué parte de tierra tienen en común el trigo, la cebada, el lino, el garbanzo, el guisante, la lenteja, el caballo, la vaca, la cabra, la oveja y el cerdo? Hace 10.000 años, todos estos alimentos llegaron, todos estos seres vivos llegaron a nuestra tierra saliendo de Siria. La agricultura empezó en la creciente fértil. Siria, Irán, Irak, Palestina, el norte de Egipto. Y hoy, quienes nos entregaron la agricultura no pueden entrar en nuestros países porque vayas donde vayas, todos son vallas. Por eso yo no puedo dejar de leer versos como Europa en cada frontera cultiva una trinchera. Europa es como un puercoespín con toda su epidermis cubierta de púas. Europa miedosa se esconde dentro de un gallinero. Europa, una isla que aísla. Europa, un monocultivo de vallas, vallas donde vayas, todos son vallas. Europa, una porción de tierra rodeada de vallas por todas partes. Las consecuencias de este modelo agroindustrial, decía, y no me quiero extender hoy en eso, decía son barbarie. Hambre, pobreza, desde luego todo el tema del cambio climático, el IPCC, el Panel Internacional del Cambio Climático, lo ha dejado muy claro. Más del 30% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con el origen, tienen que ver con el proceso agroindustrial. Fijaros que siempre voy a poner apellidos a la agricultura, y aunque es un oxímoron, es verdad que vivimos en un modelo de agroindustria. Esa agroindustria es responsable del 30% de emisiones de CO2. Esa agroindustria es responsable de problemas de salud. Tampoco voy a abundar en eso. Pero quiero haceros también otra pregunta. ¿Podéis levantar la mano
las personas que más o menos en los últimos, no sé, 6, 7 meses hayáis visto viva una mantis religiosa? ¿Que hayáis visto en los últimos meses una mantis religiosa? De las personas que tenéis la mano levantada, dejarla levantada, si además en los últimos meses os ha picado una abeja. Nos están quedando una persona. 2 personas. De estas 2 personas, por casualidad en vuestros últimos meses, ¿habéis visto una luciérnaga? Gracias. En una sala de 60 personas, solo 2 personas han vivido lo que cualquiera de nosotros, yo acumulo juventud, cualquiera de nosotros vivía cotidianamente cualquier verano en el medio rural. La agricultura industrial, con sus pesticidas, es absolutamente la responsable de la 6ª extinción. Estamos acabando con las abejas, estamos acabando con las mantis religiosas, ya casi no quedan luciérnagas, ya casi no quedan libélulas. De eso hablamos cuando hablamos de los impactos del modelo de la agricultura. Si no hay abejas, no hay abejarucos. En catalán los abejarucos se llaman abellarols. La meva filla, mi hija, que ahora es primatóloga y persigue monos en Ecuador que se están extinguiendo precisamente por culpa del avance del aceite de palma. La Irene, cuando era patita, la Irene cuando era pequeña, le preguntabas, Irene, ¿qué comen? ¿Qué menjan als abellarols? ¿Qué comen los abejarucos? ¿Qué menjan als abellarols? Y decía, avellanas, papa, avellanas. Pero no come avellanas, come abejas. Si no hay abejas, si no hay insectos, toda la pirámide de la naturaleza se cae. Pero es que la pirámide de la naturaleza en el ser humano se corresponde con el sector primario. Y si no tenemos campesinos, si no tenemos campesinas, no tenemos pueblos. Otra de las graves consecuencias de la desagrarización, o si queréis, de la industrialización de nuestras sociedades, es que desapareciendo a los campesinos y a las campesinas, están acabando con los pueblos. Se habla mucho de la España vacía o de la España vaciada. Y se habla mucho del éxodo rural. Es mentira, no es ningún éxodo rural, es una deportación, en toda regla. Es una deportación. Las personas que salen del medio rural han salido o bien nubladas, como me decía una paisana hace poco en un pueblecito en el norte de Palencia, por lo negro de la ciudad, o bien que han salido porque han perdido las condiciones de poder vivir con dignidad en el medio rural. Por eso me gusta decir que si los migrantes internacionales son exiliados del hambre o exiliados del cambio climático, lo que tenemos nosotros en nuestro territorio, y lo decía un poeta chileno, son los insiliados, gente que no tiene más remedio que salir de su medio rural. Pero también tengo que deciros que cuando escuchéis hablar de la España vaciada, aquí hay trampa. Se habla de la España vaciada para llenarla de cualquier cosa. Cuando se habla de la España vaciada es para insistir y generar una imagen falsa de que está vacía de almas. Dice Jerómo, el pastor poeta, que está vacía de olmos, pero no está vacía de almas. En la medida que esté vaciada, los políticos se sienten con autoridad para proponer rellenarla de cualquier manera. El presidente de este país dice que una forma de repoblar el medio rural es volviendo a poner más cuarteles de Guardia Civil. Otra manera de repoblar el mundo rural es llenándolo de macrogranjas o de aerogeneradores o de centrales nucleares o como le llaman, cementerios, ¿no?, para los residuos nucleares. Eso es lo que hay detrás del mensaje de la España vaciada. Pero aún más, se esconde el verdadero drama de la civilización. El drama no es la España vaciada ni la desaparición de los pueblos. El drama es la España llena, las ciudades.
Y solo hace falta analizarlo desde el punto de vista científico, pero un científico de la calle. Mirad, en el mundo más del 50% de la población ya vive en las ciudades. Eso significa que tenemos que más del 50% de la población vive en un 2% del territorio. Esa cifra en el Estado español, ¿estáis escribiendo versos? Pues escribid versos. Hay que arrimate el verso. En el Estado español estamos hablando del 80%. Vive ya en el medio urbano. Es decir, solo un 20% vive en el medio rural. Yo, cuando hablo de la España llena, lo que me estoy imaginando es un ecosistema donde hay un gran ogro gigante que pesa el 80% de la población de ese ecosistema y un 20% de pequeños seres diminutos que están todo el día sin cesar llevándole alimentos a ese gran ogro que es la ciudad, que no se mueve, que está fija, que solo consume y solo excreta. Ese es el problema de la sociedad, la urbanización. En realidad los datos lo corroboran, el 80% de los gases de efecto invernadero los producen en el mundo las ciudades. El 75% de la energía que se consume en el mundo la consumen las ciudades. Las cañerías atascadas de toallitas húmedas ocurre en las ciudades. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la España llena? ¿Qué significa haber urbanizado el planeta? Y quiero decir que además la urbanización es un proceso que no solo afecta al territorio, quizás más grave, afecta a las mentes, porque la urbanización mental, eso sí que es un monocultivo. Es decir, el urbanocentrismo ha ganado la batalla. Hoy todas pensamos desde una óptica de cultura urbana. Evidentemente los políticos y las administraciones solo piensan desde una óptica urbana. Cuando se diseñan macrogranjas en el medio rural es porque se quieren alimentar a las grandes ciudades. Cuando en mi pueblo quieren instalar aerogeneradores es porque quieren llevar energía a las grandes ciudades. No es energía para mi pueblo. Pero decía que han ganado la cultura también de perder en muchas de las cabezas lo que significa la cultura rural. Yo me ha gustado mucho escuchar a Koldo, porque él nos hablaba de la necesidad de reconectarnos con la naturaleza. Mirad, la reconexión con la naturaleza o la conexión con la naturaleza se pierde en el mismo camino en que hemos ido saliendo de los pueblos y hemos llegado a las ciudades. En las ciudades no se ve la naturaleza, en las ciudades no estás en contacto con la naturaleza. Las normas sagradas, los vínculos sagrados de la vida en las ciudades es donde hemos roto esas normas, es donde hemos perdido esos vínculos. Creo que hay 3 normas básicas para sintetizar las que comentaba también Koldo. Conocer que vivimos en un planeta finito, conocer que somos, eso lo explica mejor que yo, Yayo, que somos ecodependientes y que somos interdependientes. Vamos a ver esas 3 normas que significan analizadas desde el urbanocentrismo o desde el mundo rural. En primer lugar, los límites físicos del planeta. Vosotros, cuando estáis en las ciudades, decíamos antes, cuando tenemos delante la televisión, cuando delante tenemos la pantalla de plasma del ordenador, ¿vemos los límites del territorio? ¿Vemos si acaso el horizonte? Decía Galeano, ¿verdad?, que la esperanza, la utopía es caminar hacia el horizonte, caminar unos pasos, darte cuenta que no llegas y seguir caminando y darte cuenta que no llegas, y eso Eduardo decía que era la utopía. ¿Qué utopía podemos soñar en las ciudades
si no se ve el horizonte, esa línea donde se junta la tierra con el cielo. El medio rural tenían muy claro los límites físicos del planeta. En realidad, en el medio rural se ha vivido siempre contemplando los límites propios de su territorio, de su pequeña dimensión, del pueblo y, como mucho, del municipio o de la parroquia. Así han vivido durante 10.000 años todos los pueblos en el mundo, conociendo sus límites, sabiendo que como célula viva, que forma parte de otro conjunto, de una suma de células vivas que acaba formando un organismo, un pueblo, es una estructura en sí mismo funcional. Es una estructura con su propio metabolismo, con su núcleo, con su aparato de Golgi, con sus mitocondrias, con sus reticulocitos. Es una célula viva que genera la energía necesaria para funcionar y reproducirse. En los pueblos no se ha preocupado, en una finca, en un sistema agrario campesino, nunca se han preocupado por producir. Si analizamos lo que ha ocurrido o cómo se maneja una buena finca agrícola, lo que allí ocurre es cómo te lo organizas para reproducir la vida, para que la vida siga alimentando a esas familias. Ese es el ejercicio que se acomete en una finca agrícola. No se produce, se reproduce la vida y por lo tanto a las personas que están allí. Me gusta invocar a la poesía, al lenguaje. Yo no sé si vosotros habláis filipino. ¿Alguno en la sala que hable tagalo? ¿No? ¿Sabéis cómo se dice basura en tagalo? No es difícil, ¿eh? En tagalo, basura, se dice basura. Porque hasta que no llegaron los españoles, en Filipinas, en una sociedad rural, no colonizada, la basura no existía. La basura es como la muerte, es parte de la vida. La basura estaba integrada en los ciclos de la naturaleza. Ahora le llaman la economía circular y bobadas que se van inventando por el camino. En Mallorca, en catalán, a las basuras le llaman fems. Fems en catalán es abono. Nen, baixa als fems al carrer. Niño, baja la basura a la calle. Es fems, baja el abono, porque todos en los pueblos se sabía de siempre que la basura es el principio de la vida. Es el abono que abuena la tierra. Tenían muy claro los límites finitos de tu propio territorio y por lo tanto esas células vivas que son los pueblos funcionaban en el marco de esa regla de la finitud. Decía que la segunda regla es la ecodependencia. Lo comentaba también Koldo. ¿Qué tipo de sociedad es digna de reproducirse si ataca a sus abejas, desprecia a sus lombrices y contamina su tierra? Y no destruye el sol porque no ha inventado cómo. Pero los recursos gratuitos, los bienes comunes de la naturaleza, esta sociedad los destruye y los maltrata y pisa fuerte con botas militares todos los días a esos seres vivos. En Argentina, los científicos han demostrado que cuando llueve lluvia, llueve glifosato. En Argentina, más del 50% de las tierras agrarias hoy se cultivan de soja transgénica para engordar los cerdos de Europa. La soja transgénica es una soja con superpoderes que puede ser rociada con glifosato 2 o 3 veces por cosecha, mueren todas las hierbas que hay alrededor. Decía Víctor Hugo que no hay malas hierbas, que hay malos agricultores. Matan todas las hierbas adventicias, pero la soja, con sus superpoderes, como si fuera un X-Men, sobrevive a esos ataques de glifosato.
Bueno, pues el ciclo del agua hace que ese agua impregnada de glifosato vuelva a las nubes y cuando llueve, llueve glifosato. No sé si hay un ejemplo más terrorífico de lo que significa haber perdido la relación con la ecodependencia o con el resto de la naturaleza. Difícil sentirse parte de la naturaleza en la ciudad. Y por último, la interdependencia. Mirad, dejadme que os cuente la fábula de Monfalcó Murallat. Monfalcó Murallat es un pueblo muy pequeño, es de los pocos pueblos que quedan en Europa, está muy cerca de mi pueblo, de los pocos pueblos que quedan en Europa totalmente cerrados, en catalán diem vilas closas, villas cerradas. Son un conjunto de casas, no más de 12 en este caso, que forman un círculo perfecto y que entre ellas mismas hacen como si fuera una propia muralla y hacen ese pequeño pueblo. La leyenda dice que han pasado siglos y siglos y jamás ninguna sociedad ha podido conquistar Monfalcó Murallat. Han pasado los godos, los visigodos, los íberos, no sé, los árabes, los cristianos, todo el mundo ha querido conquistar Monfalcó Murallat. Y nunca nadie conquistó Monfalcó Murallat. Dice la leyenda que incluso Monfalcó Murallat está encima de una loma en el interior de Cataluña, en la Segarra, una zona de absoluto secano, donde los ríos nos los imaginamos y para ver el mar construimos campanarios muy altos. Monfalcó Murallat, dice la leyenda, que recibió muchos asedios y en uno de ellos, viendo que no podían conquistar, que no había manera de entrar en esa muralla, los atacantes decidieron hacerles pasar hambre, asediarlos hasta que pasaran hambre y no tuvieran nada más que pedir refugio o salir. Pasaban las semanas, pasaron los meses y en Monfalcó Murallat no mostraban síntomas de pasar hambre, al contrario, se les oía jugar, reír, cantar, y pasaron los días y las semanas y en Monfalcó Murallat no parecía pasar hambre la gente. Los atacantes al final decidieron coger una piedra, atarle una barra de pan recién hecha y lanzarla adentro del pueblo para que, viendo que ellos tenían comida fresca, comida del día, los habitantes de Monfalcó salieran y se rindieran delante de esos alimentos. Lo que no sabían los asediadores es que dentro de Monfalcó Murallat hay, y sigue existiendo, aunque sea ahora un resto histórico, un horno de pan comunitario, un pozo de hielo comunitario y un depósito de agua, una cisterna comunitaria. Y que como en Monfalcó Murallat habían vivido durante siglos conociendo que son interdependientes y poniendo en valor la comunidad, en Monfalcó no se pasaba hambre. Y desde dentro del pueblo, atado a esa misma piedra que les enviaron con un pan fresco del día, Monfalcó devolvió un pescado fresco, recién pescado, ¿no? Es una fábula, porque nadie sabe si se tiró el pescado, yo estoy seguro de que sí, aunque viviéramos en el secano y los ríos fueran imaginarios, pero os la explico porque está explicando muy bien lo que significa la interdependencia, vivir sabiéndonos parte de una comunidad, donde las tierras se trabajaban o se cuidaban en común, donde los elementos fundamentales estaban en común, donde la norma básica en esas sociedades era la reciprocidad. Estoy acabando y veo que no estáis escribiendo, y si no escribís versos no podré acabar. Entonces, ir dedicándole un tiempito a vuestros versos. Es decir, que resumiendo, ¿cómo voy de hora, Laura?
Muy bien. Resumiendo, en realidad, yo lo que os quería trasladar es que en esta sociedad en la que vivimos se han cambiado las normas de la ruralidad por las normas de la urbanidad. Decía que yo ya acumulo también juventud. En casa de mis padres corría por casa un libro de colores donde nos educaban, nos enseñaba que en el autobús, cuando entra una persona mayor, te tienes que levantar y dejarle sitio. Que a la hora de comer no se puede cantar. Que el tenedor se pone a la izquierda y el cuchillo a la derecha. Ese libro se llamaba Las normas de la buena urbanidad. Seguro que muchos lo tenéis presente en vuestro imaginario. Bueno, pues con esas normas de urbanidad lo que hemos hecho es romper lo que decíamos al principio, los ciclos sagrados de la naturaleza, los vínculos sagrados con la naturaleza. De hecho, fijaros en qué sociedad vivimos, que hemos resuelto querer resolver algo tan complejo como es la vida, resolverlo con algo tan simplón que es acumular capital. El capitalismo es eso, y parece que nadie le pone la suficiente atención como para sustituir ese mantra. Acumulando capital, de ninguna de las maneras resolveremos algo tan complejo que es la vida. En realidad, fijaros qué hacemos cuando nace un niño. Recién nace un niño. Lo primero que le regalamos para que acumule es un cerdito en forma de hucha. Desde bien pequeños educamos a nuestros niños a que la vida se resuelve acumulando dinero. Solo una última reflexión de mi amigo el pastor. Gustavo, ¿por qué te crees que han querido acabar con los pueblos? Gustavo, ¿por qué piensas que históricamente ha habido un ataque contra los campesinos y las campesinas? ¿Por qué se han decapitado a cientos y cientos de campesinos en sus revoluciones y en sus luchas? Porque los campesinos, dice el pastor, somos una suerte de anarquistas. En el mundo rural, con los campesinos ejerciendo su labor, lo que tenemos, la fotografía de lo que tenemos, es sociedades al margen del capitalismo, sociedades que han sabido vivir en los círculos inagotables de la naturaleza y en el círculo virtuoso y espiral que significa ser parte de esa naturaleza. Quiero decir que en este momento de emergencia, como decía al principio por la charla, ruralismo o barbarie. Y acabo con un cuento también. ¿En la sala hay alguien que se llame Carlos Espín? ¿No? Bueno, es que yo voy dando charlas de un lugar a otro con con la idea de que algún día encontraré a un señor que escribió una cosa, o que yo leí una cosa maravillosa y que le podré dar las gracias si lo encuentro, y por eso voy donde me llamáis, que es Carlos Espín, que explicó a su manera, yo os la explico a la mía. Imaginaros que por un momento, qué prodigioso fuera que los árboles, perennes o caducos, milenarios o recién brotados, que los árboles frutales o ornamentales, que los árboles gigantes o los minúsculos, imaginaros por un momento, decía Carlos Espín, que todos produjeran ondas wifi. Tejos, sauces, abetos, limoneros, castaños, olivos, higueras, hasta la fantástica ceiba, todos serían considerados, si produjeran wifi, seres sagrados, templos, que defenderíamos con nuestras mejores energías y los más hermosos cuidados. Si los árboles produjeran wifi, los bosques, por decreto popular, serían declarados espacios de utilidad pública. Además, para ampliar la cobertura wifi, ampliaríamos la cobertura arbórea, plantando árboles por todos lados, árboles en los patios de vecinos y en los patios escolares, árboles en los terrados de los edificios y en los solares vacíos. Seguro que si los árboles produjeran wifi, no habrían plazas duras,
todas tendrían árboles. Más aún, no dudaríamos en derribar polígonos y fábricas para volverlos pequeños bosques. Si los árboles produjeran wifi, las ciudades serían amables y sostenibles y de un plumazo. Recuperaríamos biodiversidad y el peligro del cambio climático sería cosa del pasado. Pero dice Carlos Espín, qué lástima. Los árboles no producen wifi, solo producen el aire que respiramos. Gracias. Lo que quiero hacer con vosotras, ese canto coral que decía al principio, es sumar versos. Es muy fácil. Si todos los versos que habéis hecho ahora los leemos y los juntamos en un único verso, pues vamos a generar un pequeño universo que como parte de las jornadas que estáis organizando, pues en el fondo somos eso, ¿no? Pequeños universos. Y seguramente nuestra labor en estos momentos de cambio civilizatorio pasa porque cada uno en sus lugares, a su pequeña escala, genere estos universos, estos espacios, donde sin demasiadas complicaciones, de la forma más simple posible, como siempre explica Pierre Rabhi, un campesino argelino del que os invito a leer toda su literatura, como decía Pierre Rabhi, de la forma más simple posible consigamos el mágico secreto de generar o de reproducir la vida. Y esa fórmula pasa inexorablemente por las aldeas, por los pueblos y por el mundo rural. Entonces, me bajaré un momentito con el inalámbrico y vamos juntas a hacer nuestro universo matinal, ¿vale? A ver, por aquí. ¿Está entendido? ¿Sí? Por aquí, vamos a ver. ¿Quién ha escrito un verso? Sin manías, venga, sin vergüenza. ¿Te llamas? Mayuca. Mayuca va a leer el primer verso. Espera que no veo. No ve. También acumulas juventud como yo, ¿eh? ¿Ves? Dígame, señor pastor, ¿cómo se va Monfalso Murallat? Me encuentro perdida y me urge llegar. Muy bien. Muy bien. Yo me quedo con los papelitos, ya veréis por qué. ¿Aquí has escrito? ¿Has escrito? ¿Aquí? ¿No? ¿Sigo? Uy. ¿Habéis escrito verso? Sí. Un verso, todo. ¿Por qué no es un verso? No. ¿Estaba escrito con la emoción o con la cabeza? Pues entonces es un verso. Yo pensaba que lo ibas a leer tú. No. Bueno. Quiero mantener la esperanza. Quiero dejar de llorar y mis lágrimas llenen tus ríos. Tu sufrimiento me apaga, pero seguiré luchando hasta mi último aliento. Porque Madre Tierra te lo debemos todo. Parece que es un verso o no es un verso. ¿Eh? Muy bien, muy bonito. Madre Naturaleza, perdona mi torpeza. Quiero volver a la conexión y espero hacerlo con compasión. Se pueden aplaudir, ¿eh? Dios existe, es mujer, se llama Tierra. El lenguaje universal del silencio que nos permite oír cómo nacen las semillas. Muy bien, qué bonito. El mío no tiene sentido, pero bueno. Es abstracto, el de ella es abstracto. Soy tan feliz en el campo que cuando paseo canto. Es Gloria Fuertes. ¿No? ¿Por aquí? Sí. Por el camino dorado y verde me siento en casa, me siento habitada, nunca sola. Muy bien. El bosque habitado. ¿Quién más por aquí? Qué tristeza profunda. La humanidad se ha deshumanizado. Y a pesar de todo, la vida se vive a sí misma. Fíjate, un dúo. Muy bien. Yo necesito los papeles. No, es que así hago libros luego, ¿eh?
Por eso cuando han dicho libros han salido tantos. Es muy sencillo. También por eso hablo de comunidad y reciprocidad para que me los regaléis. No, ahora ya no os podéis echar atrás. Bueno. Conecto y evoluciono. Vendo corderos de mi producción. Europa, una isla que aísla en la globalización. Muy bien. ¿Esta fila? Sí, aquí. Anhelo abrazarme a la tierra, tanto como un abrazo de mi madre, fundirme con ella, sanarme y mecerme a la luz de una luciérnaga. Sí. ¿Vosotros habéis escrito por aquí? Claro. No, pero estamos buscando sentimientos. A ver, he sentido mi niñez. He sentido mi niñez tan fuerte en la tierra, con mi familia. Doy gracias de todo eso que he vivido. Es que venimos de un medio rural. Muy bien. Hasta hace poco hemos tenido huerto. Aún estamos comiendo del huerto que mi marido criaba. Sí. Y hoy me voy a comprar el libro ecológico. A ver si somos tan valientes la familia de seguir con ello. Fíjate que cuando comemos del huerto comemos a nuestros ancestros y nos los tragamos y forman parte de nosotros, porque ellos lo cultivaron. Muy bien. Por aquí. Sí, sencilluco. Yo he escrito: la vida fluye, todo se conecta. Aquí. Muy bien. Naturaleza, vuelvo a ti porque mi espíritu encuentra su fortaleza, encuentra su paz con certeza y me libera cuando me invade la maleza. En realidad no existe la maleza, también es verdad, ¿verdad? No existe plantas buenas ni plantas malas, pero bueno, vamos a dártelo por válido, ¿vale? Gracias. Aquí los ponentes. A ver, la poesía de los ponentes. Lo dimos todo por salvar aquella semilla y como recompensa nos entregó su fruto y en su interior miles de copias de ella misma. Estamos volviendo sobre nuestros pasos con un canto de amor en los labios. Somos naturaleza. Quiero sentir que esto es así, que no es una frase bonita. Sentirlo parte de mí, sentir los árboles parte de mí, los animales. Gracias a ellos yo puedo vivir y ellos gracias a mí y conmigo evolucionamos. ¿Me dejas el papelito? Gracias. Voy. El alma vuela, la tierra reivindica sus componentes. Muy bien, el mensaje, por aquí también, el mensaje de volver a la naturaleza, convertirlo en mensaje político. Un poco era lo que tenía ganas de transmitiros yo esta mañana. Si sumas V de valores humanos, I de influencia mutua, D de dependencia de naturaleza y A de agua da resultado vida. Un poema matemático, muy bonito. Ahora paso al otro lado. Se me ha caído. Claro, paso por aquí. Perdón, ¿eh? ¿Aquí habéis escrito vosotras? ¿Vosotras? Sí. Venga. Ha escrito mi amiga, pero lo voy a leer yo. Mirar en la naturaleza para ver y aprender. Muy bien, ya casi. Naturaleza, silencio, esencia, fiereza. ¿Vosotros? ¿Aquí? Sí. Además has dibujado mientras hacías, fíjate, ha dibujado un corazón
del que acaban saliendo árboles. Sí. En realidad lo he escrito en la ponencia, o sea, lo he dibujado en la ponencia anterior y bueno, inspirado en todo lo que se está diciendo y en eso pues va el verso. Venas de troncos y... Sí. Venas de troncos y puerros, corazón entre hojas y almas. A ti que te encuentro en mi pueblo, bajo el sol o la sombra de una parra. Corazón, llévame a la tierra y recuérdame la calma. Venas de puerros, ¿eh? Eso sí que es bonito. Metáfora. ¿Vosotras? Tú sí. La naturaleza es comunión, generosidad, vida, muerte, plenitud, maestra de belleza sutil, sabiduría profunda, sabiduría sagrada. Esté donde esté, doy las gracias por vivir. Volvamos a las tierras sin nombres y sin números. Pablo Neruda. Y que nuestra basura, más que nada, sea para que la tierra sea abonada. En Madrid hay un proyecto que le dicen, nuestra basura será verdura. Un proyecto de compost en la ciudad. ¿Has escrito? ¿Habéis escrito? Sí. Era Pablo Neruda. La vida es lo que sucede mientras tratamos de aprender a vivir. ¿Vosotras? ¿No? ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? Ya habéis leído, ya está todo el mundo. Bueno, pues entonces, la historia de este universo es un secreto que dice así: al atardecer, después de acabar con sus tareas, se sienta en el banco del porche y con los pies levantados sobre un viejo tocón de olivera, para aliviar su tortuosa circulación sanguínea, escribe poemas cortos y efímeros. Cortos, porque han de caber en unos pequeños papeles de seda que enrolla haciendo diminutos cilindros. Efímeros, porque los días de luna llena, en delicada operación, los inyecta en la tierra de sus campos, entre sus cultivos, donde se pudrirán. Ese es su secreto de agricultor: fertilizar la tierra con poemas de amor. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Parece que lo has explicado todo muy bien. Como no pregunta a nadie. No, si nos puedes comentar algo de tu testimonio de vuelta, que decías que habías vuelto a tu pueblo, y lo que estás haciendo, un poco algo, testimonio más vital. Pues es una... no puedo daros grandes testimonios vitales, porque estoy en una vuelta progresiva, aún estoy a caballo, le contaba antes a Ulises, entre Barcelona y Santa Coloma, y es un testimonio de com es diu, de descubrimiento. No tanto por los paisajes, ni por la tierra, ni por el lugar que estoy rehabitando, porque lo conozco muy bien, es donde he pasado y camino y conozco muy bien la zona, sino de un descubrimiento de cómo yo me resitúo, una persona que nació en Barcelona, en la Avenida Meridiana, que eran 9 carriles de entrada a Barcelona, cuando no habían rondas y cuando era imposible decir sale a la calle a jugar, hijo, porque morirías atropellado, totalmente seguro, ¿no? Entonces, una persona urbanita crecida en la ciudad, cómo se resitúa viviendo en el medio rural. Es en la fase en la que estoy, con sus momentos o con sus fácilmente explicable de reconexión, de disfrutar.
estaba buscando una palabra, de disfrutar lo que significa vivir pegado a la naturaleza, de no tener que ir haciendo así por Barcelona para ver si es cuarto menguante o cuarto creciente, porque la luna la puedes ver con mucha más facilidad, donde incluso te llevas sorpresas porque ves una luciérnaga, es decir, una parte de un descubrimiento muy claro, de acercarte a la realidad de la naturaleza. Decía Laura que además yo soy veterinario, es decir, que ya tengo de per se un apego a lo que significa la naturaleza, no por lo que estudié, por cierto, que me enseñaron lo contrario, sino por lo que desaprendí, pero también un cúmulo de no saber, y por eso reconocía que es una vuelta lenta, una vuelta muy ideológica, porque lo siento muy racional también, la necesidad de volver al medio rural, pero también decía con dificultades, porque no dejo de ser una persona de ciudad, donde tienes hechas muchas conexiones a la ciudad, donde mi trabajo tiene una actividad activista muy importante en Barcelona, y es una dualidad que no puedo decir que salga mágicamente de una chistera, y mis conflictos me genera, y lo mismo le pasa a mi pareja. Entonces es una vivencia, yo creo que muy humana y establecida en uno de los elementos que tampoco nos ha de dar miedo, que es el conflicto, ¿no? Un conflicto de aprender a esa nueva situación. Entonces, un conflicto entendiéndolo como lo positivo que significa, ¿no? Porque sin conflictos tampoco se evoluciona y se avanza, como tú decías, Koldo, desde mi punto de vista. Y una necesidad de evolucionar también como persona. Yo, cuando decía el currículum, que empecé dirigiendo una organización de desarrollo y ahora hago versos. ¿Qué me ha pasado? Nada, pues que evoluciono. Con las mismas ideas busco caminos diferentes. Pero creo que el dónde estar es importante. Wow, me he enrollado. Perdón. ¿Alguien más? Bueno, la pregunta mía es, el título es Ruralismo o Barbarie, ¿no? Tú dices tu caso particular, que de alguna manera te recompensas cuando vuelves a tu pueblo y tal, ¿no? Pero el problema está en que además de ti, o además de tú, hay una ciudad con millones de habitantes, y entonces, ¿qué solución tiene esa vida? Porque allí no se ven los límites, ni se ven las estrellas, ni el cielo. En el pueblo se ve todo eso, ¿no? ¿Qué solución hay a largo o a corto plazo? Es una cosa que a mí también me interpela muchas veces. Bueno, es que en realidad lo que está claro, y además es científico, es que el modelo urbano de ciudad y de la gran dependencia alimentaria que tienen las ciudades, que todo lo importan, y además ya no se importa de tu propio territorio, sino que se importa de muchos kilómetros. El otro día salían los datos de las legumbres. España, el 80% de las legumbres las importa. Me refiero de las lentejas, los garbanzos y las judías, unos alimentos básicos en la economía rural de este país y que ha alimentado a muchas generaciones. Las estamos importando de México, Canadá, Estados Unidos. Es una locura, ¿no? Pero es la realidad. Esa realidad no se va a sostener. Es una noticia. No vamos a poder seguir comiendo como se está comiendo en las ciudades. Las ciudades van a tener que buscarse otra manera de salir adelante. Y no se va a resolver porque esa agricultura industrial depende de elementos finitos, como decíamos antes, que se están agotando. Y es el petróleo y los fertilizantes sintéticos. El pico del petróleo todo el mundo lo conoce y no va a faltar petróleo directamente, pero cada vez va a ser más caro y de peor calidad, y va a complicar mucho que tú puedas comprar alimentos tan baratos en el supermercado. Pero además es que la agricultura industrial depende del NPK, el nitrógeno, los fosfatos y las potasas, y los dos primeros son finitos. Uno depende del gas natural y el otro depende de las minas que quedan en Estados Unidos y en el Sáhara Occidental, que por eso el Sáhara Occidental sigue bajo colonia marroquí, porque gracias a que es colonia marroquí y tiene Marruecos un acuerdo de libre comercio con España, Fertiberia
importa todos esos fertilizantes y se enriquece a costa del pueblo saharaui, por cierto. Entonces, estamos hablando de un sistema de vida que tiene que reorganizarse. No quedará otra, no sé si con el mismo número de personas o no, que volver a repoblar el mundo de campesinos. La única manera de que el mundo produzca alimentos de forma sostenible y perdurable y para toda la cantidad de personas que hoy lo habitamos es cultivando campesinos. Porque el campesino es ese mago, como le llaman en Canarias, ¿no? En Canarias a los campesinos le llaman magos. Es esa persona que es capaz de producir prácticamente de nada, de una semilla que se reproduce, y decía, del sol, la lluvia y las abejas, producir de forma infinita. Hasta que no volvamos a meternos esto tan sencillo y tan evidente en la cabeza, no encontraremos las respuestas. La respuesta pasa por desurbanizar la cabeza y desurbanizar las ciudades y volver a vidas comunitarias donde una parte muy importante de la alimentación se resuelva a pequeña escala. Si eso es sí o sí el modo de vida futura, lo que tenemos que empezar es a construirlo ya, y ahí es donde ya hay muchas propuestas, seguro que aquí también, que están construyendo esos espacios. No sé si os acordáis cuando se podía fumar en los bares, que llegabas a algunos bares y ponía espacios libres de humo, ¿verdad? Y ahí podías refugiarte del humo. Bueno, pues lo que hemos de hacer ahora son espacios libres de capitalismo. Y tenemos que empezar a crear estos espacios, las ecoaldeas que se comentaban antes, o simplemente la ruralidad en su esencia. Es verdad que cuando hablo de ruralidad y la pongo en valor consciente, primero, de que se le ha discriminado, que se ha atacado culturalmente a la ruralidad y se le sigue atacando de una forma muy, muy agresiva, desde Paco Martínez Soria hasta doña Rogelia, a hoy en día granjero busca esposa, eso es un ataque constante a la ruralidad, pero también, y por eso mi esfuerzo es hacer ese contrapeso y poner en valor la ruralidad en la que creo, también hemos de ser conscientes que esa ruralidad está en constante evolución. Y hay una ruralidad muy patriarcal, por ejemplo, pues que tenemos que deconstruir. Pero seguramente es fácil en los espacios rurales volver a situaciones de igualdad de géneros, por ejemplo, o es también en la ruralidad, en una nueva ruralidad, donde podemos volver a construir otra vez el papel del verdadero campesino, ¿no? La palabra agricultura es una palabra muy clara y diferencia muy bien las cosas. Agricultura significa agri, tierra. Cultura deriva directamente de la palabra cultivar. Cuando decimos una persona es una persona muy cultivada, una persona muy culta, ¿verdad? Pero es que la palabra cultivar deriva de la palabra cuidar. Es decir, que agricultura es cuidar la tierra. Sencillo, cuidar la tierra para garantizar la reproducción de la vida. No sé cómo he llegado aquí, ya estoy. Perdón. Mi pregunta es, ¿qué hace a las personas seguir en las ciudades aunque se hayan dado cuenta de lo limitantes que son en cuanto a contaminación, todo muy caro, vivir enlatados, asfalto, iluminación artificial, todo eso, ¿no? Que mucha gente que critican? Y es para mí siempre ha sido un misterio, bueno, más o menos lo voy entendiendo, de qué es lo que hace que la gente, aun aprovechando las vacaciones para irse lo más lejos posible de la ciudad, luego vuelven y siguen ahí, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. Explícanoslo, dices que ya más o menos lo vas averiguando, porque ese sí que es un misterio, y además en primera persona. ¿Cuál es tu explicación? Mi observación es que el sistema un poco publicitario, ¿no? Que nos venden constantemente, lo que acabas de decir tú de que machaca mucho lo rural y ensalza mucho lo tóxico, por decirlo así, lo enlatado, ¿no? Lo procesado. Entonces yo lo que veo es que vivimos absorbidos
una maquinaria del marketing, ¿no? Que nos hacen pensar incluso en contra de nosotros mismos, ¿no? Esa sería un poco la conclusión a la que yo he llegado, y por eso me he ido de la urbe. Yo también. ¿Qué pensáis las demás sobre lo que dice? Yo vivo en un pueblo de 50 habitantes que se llena en periodo de vacaciones y yo lo siento por la gente que vive en las urbes. Consideran que el pueblo, el mundo rural, que es lo que decías tú, somos, y perdóname la expresión, unos paletos. Y cuando vienen a un parque temático, tienen que tener todo limpio, tienen que disfrutar de la naturaleza. Entonces quieren disfrutar de lo bueno del pueblo, pero en las capitales tienen lo que los pueblos no tenemos porque los políticos no les interesa tener. No les interesa tener escuelas, no les interesa tener ambulatorio, médico de forma... Hay pueblos que no tenemos ni 4G, ni 3G. Entonces, el mundo rural es muy bonito, pero hay que decir la verdad, es muy duro. Entonces, yo creo que tenemos que seguir luchando para que este mundo rural vuelva, no a renacer, ¿no? Vuelva otra vez a lo que éramos antes, porque en realidad yo creo que todos venimos del campo, todos. Yo me crio en el campo también. Pero necesitamos la ayuda de los poderes políticos que no están interesados en ello. El territorio más importante para ellos son las ciudades, hasta la fecha. Se han interesado en industria en las ciudades y ojo porque siguen fomentando, por ejemplo, las macrogranjas en Noviercas, no sé si lo sabrás, no se implantó en Navarra, pero la están pero bueno, yo creo que tenemos que seguir luchando y que la juventud se implique. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, solo una apreciación. Creo que repetimos, y se repite, y no quiero decir que no sea verdad, pero me gustaría matizarlo cuando decimos que la vida en el mundo rural es dura. Porque creo que le echamos a... lo complicamos. Duro es vivir también en una gran ciudad y trabajar en el Mercadona 8 horas y que no te llegue para pagar y que acabes compartiendo piso. Entonces esa dureza del medio rural creo que también ha sido un poco cultural, que se ha querido atribuir y forma parte del imaginario que impide que la gente queramos volver al medio rural. Ya sé que hay matices y que hay momentos, pero repensemos cuando lo reafirmamos así con tanta contundencia, porque no necesariamente tiene que ser así. De hecho, veo que ha llegado mi amigo... No, dime que no me sale el nombre. Félix. Félix. Él os explicará, perdona Félix, cuántas horas se trabajaba en el medio rural en la época feudal, por ejemplo, y nos sorprenderíamos al cabo de un año. Pero eso se lo dejo a Félix. Aquí. ¿Quién era que quería? Estaba por aquí ella. Perdona, Félix, que no... Bueno, yo en la época feudal no sé lo que se trabajaba, pero yo sé lo que se trabaja. Bueno, vivo en un caserío, en un baserri ahí en Guipúzcoa, intentando ser lo más autosuficiente posible, ¿no? O sea, trabajando en la huerta para comer, tenemos unos cuantos animales también, no para producir, sino porque nos gustan y son familia nuestra, que siempre sacamos carne, bueno. Y os aseguro que para nada es dura la vida. Creo que no trabajo 8 horas al día de lunes a viernes para nada. Y lo que tiene además, bueno, en contacto con naturaleza continuo, ¿no? Creo que uno de los porqués que está ahí, ¿no? Que la pregunta, estamos en una vida de confort que no estamos dispuestos a dejar, que es lo que nos ha dado el capitalismo. Entonces, yo hice ese salto hace 7 años ya, el dejar esa vida de confort. Es cierto que quizá no puedo ir un mes de vacaciones a Honolulu después de todo el año, pero, señores, ¿qué es lo que queremos? Decidamos.
queremos estar trabajando para otros como al final sin querer hacerlo, comiendo basura, o realmente queremos vivir, supervivir, diría yo, que estoy encantada y os animaría a dar ese salto, por favor, que la Tierra nos necesita. Yo quería añadir también una cosita con respecto a la pregunta que ha hecho Carlos. Y es que, digamos, más o menos de nuestra edad, así como la zona más joven, yo considero que también es cierto que un poco de la mano de lo que decía Carlos, es verdad que de cara un poco al marketing, pero es cierto que en los pueblos, yo vengo de un pueblo también, ¿no? O sea, que en trabajar en el campo y todas estas cosas, pero ya no es por lo duro, sino porque al buscar oportunidades es un poco lo que tú decías, ¿no? Es como si nos hubiesen echado directamente de los pueblos y cuando quieres buscar esa oportunidad, que también es verdad que es una idea un poco egoica, ¿no? Como tú también dices, que tienes que decidir y todo esto. Pero es cierto que es duro, ¿no? Porque yo con mi pareja también buscamos el salir y es como, ya, pero tiene que ser cerca de una ciudad porque si quiero realizar mi vocación, al final necesito de esa ciudad, aunque sea una vocación social, incluso que ya no es tanto como para trabajar por el otro que está por encima, ¿no? Sino por estar en la sociedad disponible al servicio de, ¿no? Entonces es muchas veces la parte dura, no es tanto el me voy al campo y tengo que trabajarlo, sino tengo que mantenerme aquí en esta ciudad pagando alquileres, como tú decías, y haciendo todo ese tipo de cosas que realmente no es lo que deseas, pero que está por el otro lado también el estar al servicio. Entonces, pues muchas veces es como esa dicotomía, ¿no? Ese me quiero ir, pero... Está muy bien. Hemos llegado seguramente a identificar una de las preguntas civilizatorias clave y que además nos interpela a cada una de nosotras. Y no tenemos recetas. Decía mi amigo Galeano que lo importante es la pregunta. Estamos haciendo la pregunta correcta y la pregunta es ¿por qué forma de vida queremos apostar individualmente y colectivamente? Y porque no es una cuestión de trabajo. El trabajo también es una construcción cultural. Ella ha dicho que no trabaja 8 horas. Ella tiene una forma de vida y no diferencia en qué hora trabajo, qué hora fichas. ¿Tú fichas cuando vas a recoger los huevos? No. Es esa pregunta, ¿no? Son preguntas grandes, son preguntas, y en algunos casos, en primera persona, no solo es una pregunta grande, sino que larga. Ya se me está haciendo larga. Bueno, no sé si queríais alguna cosa más. Sí. Yo quería comentar, y además, no sé, que es un poco extraño también que no hayáis hablado de las protestas que está habiendo estos días de los agricultores por los precios tan bajos que pagan por sus productos en beneficio pues, de las grandes distribuidoras. Y que yo creo que también es un tema que hay que considerar, de que, oye, que los agricultores se unen, hacen sus tractoradas y quieren también tener una vida más digna. Vale, tenéis 2 horas para que os explique mi punto. No, 2 horitas, ¿eh? No, es una reflexión muy importante, súper corto, porque de verdad que aquí sí que tengo yo material. De hecho, hay libros ahí míos de cuando hablábamos de eso. Hace 30 años estábamos haciendo las mismas reclamaciones, legítimas, y a las que yo me apunto y considero justas, y está bien, pero creo que tendremos que empezar colectivamente, no solo los agricultores y sus tractores, sino colectivamente como sociedad, a cambiar ese tipo de reclamaciones, justas y legítimas, insisto. Pero el modelo agrario de Bruselas, la PAC y el Estado español, el modelo agrario industrial, nunca va a dar salida a los agricultores a pequeña escala de nuestro territorio. Podemos conseguir ahora que, gracias a la presión de los sindicatos, se mejore un no sé qué porcentaje en la cadena alimentaria. Francia
intentó marcar, porque han ocurrido las mismas movilizaciones, intentó marcar unos precios mínimos. Sabéis que la diferencia entre lo que venden y lo que compramos es tan disparatada, y no ha podido, por asuntos de la competencia, etcétera, marcar precios mínimos. Pero no importa, no se va a resolver. Es un problema de modelo. Es un problema de modelo. O decididamente se apuesta en conjunto la sociedad por manifestarnos todos, los agricultores, los ecologistas, los consumidores, todos a la vez, y reclamar un modelo de una agricultura a pequeña escala, con mucha población agraria en el campo, con la manera más simple posible, sin dañar la tierra, produciendo alimentos para la población local, o apostamos por eso, o todo lo demás van a ser parches puntuales que en mi corta experiencia de 30 años no ayudan en nada. Al revés, el problema es un problema estructural y cada vez estamos haciendo la bola de nieve más grande. Es decir, sí a las reclamaciones del campo, pero a las administraciones hay que... ¿Por qué un Estado tiene una administración? Miren, es muy fácil. Yo, si soy campesino, si soy agricultor, tengo que resolver mi salario para mañana dar de comer a los míos y pagar los recibos. La administración es un ente que no necesita cobrar salario. Es un aparato que nos montamos y tiene una obligación. Y para eso hemos delegado. Otro debate es si nos gusta o no el modelo de Estado, y entonces reivindicaremos a los viejos anarquistas. Pero en esta situación, la administración tiene la obligación de pensar en el futuro, de pensar años vista, de vislumbrar hacia dónde vamos. Y a esa administración le debemos exigir que deje ya de poner parches, y que no es un problema exclusivamente de los precios ni del poder de las grandes superficies, que lo es, sino que la manera es volver a recuperar esa idea que comentaba yo antes de soberanía alimentaria en definitiva. Y exigirles a las administraciones que con el montón de dinero que tiene la PAC, que sabéis que es el 40% del presupuesto de la Unión Europea, ayude a la reconversión de la agricultura, ayude a la recampesinización, ayude a la desindustrialización, ayude a la desintensificación. No se trata de poner más macrogranjas, se trata de ayudar a quien tiene una macrogranja ya a desmontar la macrogranja y a poder vivir con dignidad, en vez de con 1000 cerdos en intensivo, con 200 cerdos en ecológico. Y eso es lo que deberíamos, desde mi punto de vista, y paro ya, que si no... como sociedad, reclamarle a nuestras administraciones, porque eso es parte de ese futuro en el que nos hemos imaginado colectivamente y que sabemos que tenemos que caminar hacia él. Lo podemos hacer, lo estamos haciendo en las resistencias, como la compañera del caserío, pero estaría bien que lo hiciéramos también de una forma más organizada y de la mano de las administraciones. Yo no tengo ninguna ya confianza en este tipo de respuestas políticas, por lo tanto me quedo con la resistencia baserritarra. Gracias. Quedan un par de preguntas, Gustavo, si te parece. Bueno, gracias por la cita. Quería contestar a esta amiga de allí. Lo que hace hoy dura la vida en el mundo rural, el retorno al campo, es el desmoronamiento de las relaciones comunitarias de ayuda mutua. Es decir, cuando uno vuelve allí, pues se encuentra solo, ¿no? Mientras que antes existían aldeas, de una manera en Castilla, de otra manera en Euskal Herria, pero eran siempre comunidades humanas muy fuertes, ligadas por lazos de ayuda mutua, pero que tenían una base en los lazos de afecto. Los lazos de afecto. Entonces eso hoy ha desaparecido y la gente va con muy buena voluntad el retorno al campo, pero el campo de ahora no es el de hace 50 años, menos el de hace 500.
Y claro, lo que él decía es verdad, el estudio que se ha hecho sobre el tiempo de fiesta en el mundo rural de hace 400 años son 150 días al año, en eso hay una coincidencia en casi todos los estudiosos, y cuando yo he hablado con gente mayor por los pueblos, pues siempre me viene a decir eso más o menos, en algunas zonas incluso un poco más de 150 días al año. Entonces, pues ahora mismo el retorno al mundo rural tiene un inconveniente muy grave, que lo tenemos aquí dentro de nosotros, mejor aquí, que es que no somos seres sociables. O sea, la vida en las ciudades ha creado un sujeto que es asocial, insociable, y eso lo tenemos que reconocer. Yo tengo muchísima información documentada sobre gente que ha intentado volver al mundo rural, ha estado un tiempo, en general hay que decirlo, ha fracasado, ¿no? Y está ahí desde hace 10, 12 años, 7, la sigo acumulando. Alguna vez me gustaría dar la salida, he pensado que ya en un libro no tengo ya ganas de escribir mucho, un vídeo quizá, o varios vídeos, ¿no? Pero todas estas experiencias a mí me duele que se pierdan, ¿no? Me duelen porque son muchas. Pero claro, la gente que se vaya al mundo rural tiene que saber que el problema principal es la insociabilidad. Y eso nos lleva pues a que, claro, la vida es muy dura si hay que hacerlo todo uno solo. Cuando antes los trabajos comunitarios eran de todo tipo. Creo que hay un estudioso por ahí que ha llegado a describir 300 formas diferentes de sistemas de ayuda mutua en el mundo rural de los pueblos ibéricos hace 100 años. 300 maneras. El repeón en Extremadura, en Cataluña es el tornallón, el auzolán en Euskal Herria, ¿verdad? En Castilla también, bueno, hacenderas, exacto. Sí, es muy largo. Pero luego eso adoptaba muchas diferencias. Por ejemplo, había trabajos para el bien público, arreglar un camino, trabajos para arreglarle a alguien una casa, trabajos para cuidar el ganado, trabajos para cortar la leña. Todo eso era muy comunitario. Lo que Gustavo ha dicho del pueblo este, que por cierto había leído tu artículo sobre el pueblo catalán, Montfalcó, ¿no? Pues en Castilla, que es donde yo nací, pues ahí estaban también los hornos de polla, que eran muy interesantes porque eran un sistema comunitario de cocer el pan. Y entonces, si uno hace el cálculo de tiempo de trabajo con eso, es que te sale en nada. O sea, te sale en nada porque como era rotativo, la gente cuidaba los hornos, llevaba la leña y a cada familia le podía corresponder una semana de trabajo al año. Y el resto del tiempo pues era otro vecino, tal, ¿no? Entonces eso se ha perdido y recuperarlo para mí quizás es lo más difícil, ¿no? Porque cambiar los hábitos de las personas y la mentalidad de insociables a sociables no es fácil.